Regreso a la ciudad capital y en busca de la comida favorita. Resumen. Queriendo conocer el friso de los gemelos Hunahpu e Xbalanque, fui a Petén para visitar el sitio arqueológico El Mirador. En el segundo día, después de un largo recorrido, llegamos al campamento El Mirador. En el tercer día, finalmente tuve un emocionante encuentro con los míticos gemelos Hunahpu e Xbalanque. Después del breve encuentro, salimos del campamento El Mirador. Visitamos otros sitios arqueológicos como Nacubé y La Florida. Regresamos a Carmelita y luego a Flores. Nos quedamos en un hotel de Santa Elena, en Petén. Y finalmente llegó el día para regresar a la ciudad capital de Guatemala. Me levanté temprano para tomar un vuelo a Guatemala. Desde el hotel tomé un tuk-tuk al aeropuerto que está muy cerca. En el aeropuerto compré esta galleta de Ramón que es muy deliciosa. El tiempo de espera fue un poco y ya abordamos. Para el despegue, verifique que el cinturón de seguridad esté abrochado y ajustado, el respaldar de su asiento en posición vertical, la persiana de la ventana abierta, el equipaje de mano y la mesa individual guardados y asegurados. El vuelo también fue muy corto, menos de una hora. Apenas pude terminar este desayuno. Terminando el desayuno, el avión ya estaba bajando al aeropuerto La Aurora. Está a su disposición para asistirles en sus conexiones y entrega de equipajes. Llegué y salí del aeropuerto. Habían dos lugares a donde quería llegar para comer lo que se me antojaba. Pasando la ciudad capital, con tráfico algo pesado. Primero llegué a la antigua Guatemala.
Acá, lo que quería comer era una sopa de ramen. Ah, no, pero mejor, ¿verdad? Ay, perdón. Este lugar es relativamente nuevo y fue la primera vez para mí llegar aquí. La sopa era deliciosa. Y me gustó mucho el ambiente del lugar. Un poco de elemento japonés como esta agua pura gratuito en vaso y la reproductora de Aiwa. Después de ramen, me fui a Shela. Desde que era pequeño, me gusta mucho el pan con pasas. Y eso es lo que quería comprar. Hay una tienda que está abierta únicamente los martes y viernes. Y allá es donde quería comprar el pan inicialmente. Pero cuando llegué, ya no había. Entonces visité una panadería de la cadena local y conseguí mi pan. También compré una lata de crema batida y disfruté el pan. Así finalizó mi aventura para conocer los gemelos Hunahpu e Shibaranke.